¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse hoy al webinar que vamos a dar por parte de Rivelo en conjunto de Physiomechanics. Y el caso clínico que hoy voy a comenzar con ustedes es de la evaluación de la extremidad superior en un paciente con secuelas de un evento vascular cerebral y cómo la tecnología BioBit nos puede ayudar a hacer nuestro trabajo mucho más eficiente, mucho más objetivo y tener datos muy claros del seguimiento que vamos a hacer con nuestros pacientes. Déjenme compartir la pantalla y vamos a arrancar. Perfecto. Muy bien. Todos ven, ¿verdad? Si alcanza a ver. Ok, perfecto. Muy bien. La verdad aprecio bastante que se hayan conectado y dediquen un poco de tiempo hacia este tipo de eventos que estamos iniciando y que son de bastante interés para nosotros como fisioterapeutas. Me presento, yo soy Gustavo Brian Corona Gómez, soy licenciado en fisioterapia, soy especialista en tecnología BioBit por Rivelo, que es la compañía que maneja BioBit, y en conjunto con Physiomechanics. Soy fisioterapeuta de alto rendimiento deportivo por la CONADE y el Centro Nacional de Alto Rendimiento aquí en México. Y se preguntarán, ¿por qué si me dedico al alto rendimiento deportivo hoy traigo un caso clínico de neurorehabilitación? Pues básicamente, conforme vayamos avanzando, se irán dando cuenta de cómo el alto rendimiento y la neurorehabilitación realmente se convergen demasiado. Entonces, comencemos. Siguiente. Muy bien, vamos a ver estos puntos clave, que es parte del caso clínico. La patología del EBC, que es parte de la patología de nuestra paciente, los conceptos de neuroplasticidad y los otros tres son encaminados muchísimo a la utilización del sistema BioBit en el abordaje fisioterapéutico. ¿Va? Excelente. Pues es una paciente femenino de 34 años, perdón, con evolución de 2 años. Su padecimiento es un EBC por aneurisma y su diagnóstico es hemiparesia espástica izquierda. Por motivos de confidencialidad vamos a decir que es la paciente E, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito de las lesiones del sistema nervioso central. Hay un poco más, claro, pero esas son como las que más comunes se presentan. Entonces tenemos del lado derecho, o mi izquierdo sería un traumatismo craneoencefálico, un EBC o un evento vascular cerebral y lesión a la médula espinal. En lo que nos vamos a centrar es en el evento vascular cerebral, ¿va? El traumatismo craneoencefálico solo es como un daño o una fuerza externa que daña el sistema nervioso. Lesión a la médula es del sistema periférico en sí, puede ser completa, incompleta, etcétera, pero nosotros vamos a entrar en el EBC, que sabemos que se clasifica en dos, lo que es hemorrágico y lo que es isquémico, y a su vez se subdivide en embólico y embólico y trombólico, ¿va? El trombos o embolia. Y el hemorrágico, que es el que con más especificidad, ¿por qué? Porque es el padecimiento de nuestra paciente. Entonces, a las alteraciones motrices de un evento vascular cerebral, esto está hecho por una asociación, la Stroke Association de Estados Unidos, y lo que me hace muchísimo ruido, me hace mucho sentido, es cómo ellos lo dividieron y lo clasificaron por segmentos. La discapacidad, que tenemos un 49% en el balance, un 44% del movimiento de los brazos o la extremidad superior, junto con el 52% de la mano, que es básicamente la importancia que estamos viendo hoy en este caso clínico, un 44% de movimiento de piernas y un 54% en la marcha. Pero lo padre de todo esto, que cuando yo vi este esquema, es que con el sistema BioBit podemos inferir y podemos evaluar todas esas cuestiones tan específicas. Podemos evaluar marcha, podemos evaluar movimiento de miembros superiores, cuestiones de fuerza, etcétera. Balance también, que son muy importantes, son cosas que el sistema nos puede dar y que nos puede ayudar a hacer un abordaje mucho más específico.
Del lado derecho tenemos como el porcentaje en cuestiones de discapacidad. Y va encaminado que 31% van a requerir asistencia en cuestiones de poder agarrar objetos, poder desplazarse, que básicamente a nosotros lo que nos hace seres humanos, o lo que nos distingue de todas las otras especies, se puede decir, es que podemos tomar objetos con las manos, la especificidad de las manos de la extremidad superior. Un 20% en la asistencia a la marcha, que es bastante importante porque eso nos da independencia. Un 16% que son, son sometidos, o más bien puestos en casas o hospitales donde se llevan su tratamiento. Un 71% limitados laboralmente después de 7 años. No quiere decir que después de esos 7 años se incorporen a la fuerza laboral completa, no, simplemente se pierde. Es un menor porcentaje, un 34% desempleados antes de llegar a los 65 años. Esto representa una gran problemática y un gran costo a nivel salud, familiar, personal, etc. Y quiero mencionar lo que dice abajo, que las discapacidades impactan en la actividad y la participación, así como en la independencia y la calidad de vida. Entonces, entender todas esas cuestiones tan específicas nos ayuda a poder darle enfoque, un mayor enfoque a nuestro tratamiento, que debería de ir más enfocado a la independencia del paciente, que es importante para él, los objetivos que quiera lograr. Y vamos a recordar un poquito, no va a ser una clase de neuroplasticidad, eso ya sería muchísimo, la verdad, pero vamos a recordar estos conceptos para poder ir aterrizando y hacer más tangible las ideas de la utilización del sistema BioBit como sistema de evaluación y de tratamiento. Entonces, ¿qué es la neuroplasticidad? Todos siempre hablamos de ella, decimos que la aplicamos en nuestros procesos de rehabilitación, en la cuestión de neurorehabilitación, deporte, alto rendimiento, geriatría, etcétera. Pero realmente vamos a ver un poquito qué es lo que nos dice o a qué se refiere con ese término. Y dice, la habilidad del sistema nervioso para responder a estímulos intrínsecos y extrínsecos, reformando su estructura, función y conexiones. ¿Qué quiere decir? Que se reorganiza, se adapta por medio de los estímulos que nosotros le damos en la sesión o que están alrededor en su entorno. Entonces, eso es súper, es como la idea general todo esto. Y dice, se da a un nivel celular del comportamiento, se estimula por medio o se estimula por las lesiones o por la actividad, que quiere decir entrenamiento. Entre la actividad y el entrenamiento es lo que van a promover que haya una neuroplasticidad, pero también obviamente la lesión. Y de hecho, todas las cuestiones neuroplásticas están todo el tiempo. Cuando aprendemos un nuevo movimiento, un gesto motor, inclusive cuando estamos ahorita escuchando esta charla, que estamos poniendo atención, ya hay procesos neuroplásticos. Y esto básicamente es un esquema que muestra a grosso modo qué es lo que pasa es como neuroplasticidad en el esquema que lo pone. Hay una lesión, hay un brote, o si hay un brote como de una conexión, y después se hace una nueva conexión, que básicamente es neuroplasticidad. Siguiente. La neuroplasticidad inducida por la actividad. Son esquemas o modelos que están muy padres porque eventualmente nos dan una idea general de cómo sería un proceso neuroplástico a través de la actividad. Y tenemos en el primer esquema cuando hay una lesión a nivel de corteza cerebral y está en la área de lo que es el hombro, el codo y la mano, ¿no? Y vemos del otro lado qué pasaría con un proceso si no hay rehabilitación y cuando hay rehabilitación. Vemos la diferencia en las dos, que la lesión se reabsorbe un poco o disminuye, pero aparte de eso, la otra gran diferencia es que las zonas circundantes no hay en el lado que no lleva rehabilitación, pero en las otras que sí lleva un proceso de rehabilitación encaminado con la actividad, hay mayores zonas circundantes. No quiere decir que se vuelva a la normalidad, pero esas vías o esas conexiones que a lo mejor estaban para, ejemplo, hombro o rodilla, se usan para mover el codo o la mano. Más o menos va por ahí. Y dice, la actividad inducida
por el entrenamiento promueve la neuroplasticidad y resulta en la reorganización de los mapas corticales. Con todo esto, eventualmente, ¿qué preferimos? ¿Que la neuroplasticidad sea estimulada a través de una lesión o de que no hacemos realmente nada o un estímulo específico, o que queremos que esa neuroplasticidad sea estimulada o activada a través de la actividad física? Entonces, eso es algo que tenemos que tener mucho en cuenta como fisioterapeutas. Los mecanismos de recuperación, esto es muy importante y nos da el pie para ver cómo se divide en dos fases. Tenemos la lesión reversible, o de qué consta para que pueda haber una recuperación después de un proceso de un evento vascular cerebral. Tenemos un proceso neuroplástico, y de qué habla cada uno de ellos. Muchas veces pasa que después de una lesión, un paciente con los pocos días, semanas, meses, se va recuperando por sí solo, porque recordemos que el cuerpo se sana, el cuerpo es tan perfecto que se va sanando. Igual si hiciéramos una cirugía de rodilla o no la hiciéramos, el cuerpo repara porque tiene que hacerlo, no necesariamente de la mejor manera, pero lo hace. Entonces, en este caso pasa algo muy similar con el sistema nervioso central. Se repara, hay una resolución de la diástasis, hay una resolución del área de penumbra, hay una resolución del edema. Entonces eso se le llama una mejora espontánea. Cuando, aunque no le apliques algo muy específico, se recupera. Y después pasa ya la segunda cuestión, que es la neuroplasticidad. Y entendemos neuroplasticidad, para que haya esa neuroplasticidad tiene que haber estos tres factores, que es una sinaptogénesis, desenmascaramiento y alteración de los neurotransmisores. Vamos a ir hablando un poquito más adelante de esto. Esto que quiero que quede súper claro es: la recuperación es una combinación de las partes reversibles en común de la lesión, que es lo que hemos hablado, y la neuroplasticidad es una combinación de las dos. Pero sabemos que con la actividad, el movimiento, eso es lo que se genera. O sea, el estímulo es mayor a generarse. Entonces, como resumen de esta parte pequeña, es cuando nos movemos a través de comandos de movimientos, a través de la sinapsis de neurona a neurona que mandan a nuestro cerebro, y de nuestro cerebro es mandado a nuestros músculos. Las señales son transmitidas de neurona a neurona por medio de sinapsis que pueden ajustarse o pueden ajustar su fuerza de transmisión, permitiéndonos aprender y mejorar los movimientos. Eso es muy importante. La recuperación ocurre en alguna parte de forma espontánea, que es lo que estaba comentando, sin hacer realmente nada. Y también se puede resolver a través del estímulo que nosotros le demos, que eso es un proceso neuroplástico, y de hecho es lo que más recomendado tendríamos que hacer. Y por último, la actividad y el entrenamiento repetidos desencadenan una neuroplasticidad que modifica el sistema nervioso central para recuperación de la funcionalidad. Y es por esa razón que les comentaba al principio que yo veo el alto rendimiento con la neurorehabilitación, que comparten muchísimas cosas. Entonces, vamos a ir encaminados. Ya entramos a la parte de la rehabilitación, de la evaluación, perdón. Y hoy está súper investigado, solo como mención, que los procesos de entrenamiento y los procesos de fuerza se aplican en pacientes con procesos espásticos, y no interfieren en la espasticidad, sino al contrario, mejoran la funcionalidad del paciente. Y si quieren, obviamente no es parte de este tema, pero si quieren, los que estén interesados más en esa parte, al final o después, les puedo mandar bibliografía al respecto. Y de esta manera podemos hacer procesos neuroplásticos encaminados a la fuerza, entrenamiento, coordinación, gesto motor, etc. ¿Sí? Continuamos. Entonces, parte de la evaluación, lo principal es poder observar a nuestro paciente cómo llega al consultorio. Voy a ir poniendo los videos y voy a ir hablando al mismo tiempo. Observemos su día a día, cómo ella realiza sus actividades de la vida diaria. Por ejemplo, el quitarse la chamarra, los tenis, ponérselos, cuando se para de su cama. Entonces, eso es parte de nuestra observación o el ojo clínico que debemos de tomar en primera instancia, que es bastante importante. De hecho, la clínica es la que nos puede dar
pie o pauta para poder usar cualquier tecnología como herramienta. Si no tenemos la clínica, va a ser muy difícil que los datos podamos interpretarlos de la mejor manera. Entonces van de la mano. Si tenemos un sistema que nos da información objetiva, confiable, a pesar de todo, porque es una tecnología confiable, porque es una compañía que ha hecho tecnología por muchos años, y aparte de eso tenemos la cuestión clínica y la experiencia, pues es como el gold standard o el parámetro de oro que podemos obtener. Parte de la evaluación que le hicimos, la escala de DASH, que básicamente lo que evalúa es la discapacidad de la extremidad superior, va con una puntuación de 30 a 150 y que eventualmente nos da un valor de 120. Al final todo se transforma del 0 al 100 y siendo 0 como el total autonomía y 100 siendo el grado de discapacidad más alto. Entonces nuestra paciente obtuvo un 37.9, está un poquito abajo de la media, vaya. Entonces podemos observar, como también vimos en los videos, cómo le cuesta realmente en específico hacer estos gestos motores de la vida diaria con la mano afectada o con el hemicuerpo afectado, vaya. Voy a seguir. Siguiente. Entonces eso nos lleva, después de que vamos haciendo la observación principal de cómo se desplaza, cómo se mueve nuestro paciente, eso nos lleva a decir, ok, perfecto, estoy viendo que hay limitaciones, hay ciertos patrones de movimiento que no deberían de estar, obviamente por parte de la lesión, pero quiero saber más allá y con más especificidad, porque podríamos hacer esto con alguna otra herramienta como un goniómetro, etcétera, pero también recordemos que a veces son pruebas pasivas y esto nos permite hacer pruebas en tiempo real, o sea, activamente, y nos da un valor muy específico. Entonces voy a poner el video y básicamente lo que estamos evaluando aquí es la flexión y la extensión y observemos esa parte. Vamos viendo, voy a bajar un poquito el volumen del video. Observamos cómo al momento de hacer la flexión y la extensión hay un poco de abducción. Realmente no, o sea, hay ciertos patrones compensatorios, obviamente por parte de su lesión y el gesto motor, y eso es parte que vamos a hablar de un desenmascaramiento. Ahorita les voy a contar un poquito más de eso, que esto nos ayuda bastante. Vemos cómo en el video no cumple el rango completo de movimiento de la flexión y a la extensión. Y aquí es lo que estamos viendo en el PDF, o sea, lo que ya es el resultado, el entregable. Eso también es súper, o es bastante esencial hacer puntualidad sobre eso, porque casi un entregable de esa manera, en ese tiempo tan corto, ningún otro equipo que yo haya visto hasta el momento lo tiene. Entonces eso nos permite no solo tomar decisiones en tiempo real, sino también analizar de manera más óptima y más rápida. Siguiente. Ok. Vamos viendo, aquí estamos evaluando la abducción y la aducción, pero sobre el hemicuerpo sano. Pero también podemos observar cómo hay ciertas alteraciones en el mismo patrón de movimiento del hemicuerpo sano, que no solo el hecho de que tenga la lesión del lado contrario al hemicuerpo dañado, el otro hemicuerpo va a estar completamente sano. Estamos viendo que hay alteraciones. Entonces, al momento de que aplicamos esta otra aplicación del sistema, que es más encaminada a entrenamiento, podemos seguir evaluando a la par rotaciones. Y vamos sobre las rotaciones. Quiero que vean esa parte. ¿Por qué lo hicimos asistido? Más adelante voy a explicar por qué. Y vean cómo es las rotaciones, de hecho, son las que más difícil, o hay mayor dificultad o mayor incapacidad para realizarlas, vaya. Vemos que realmente el realizar las rotaciones internas y externas es casi imposible, a menos que haya un poco de asistencia. Y a la par de todo esto,
hacemos unas evaluaciones complementarias, porque si vemos en el video pasado, hay limitaciones a la flexión, hay limitaciones a la rotación interna y externa. Queríamos saber qué tanto implicaba de acortamiento muscular, entonces quería evaluar si el dorsal ancho estaba acortado, si los rotadores internos y externos de hombro estaban acortados, y por ende los procesos de fuerza entre cada hemicuerpo, si la rotación externa era más fuerte del lado sano que del lado afectado. Y sí, realmente sí, sí hay una diferencia de fuerza, pero aparte de todo eso es que en general hay un nivel de fuerza disminuido. Y lo que les comentaba, ¿por qué fuerza? Porque eventualmente también es algo que se puede entrenar con pacientes en procesos de neurorehabilitación, ¿va? No está peleada. Hoy sabemos que hoy por hoy sabemos que no está peleada el trabajo de fuerza y el entrenamiento, no está peleado con los pacientes neurológicos. Siguiente. Entonces entramos un poco en los factores clave para una recuperación. Una vez que estamos viendo cómo ya los resultados de la evaluación, empezamos a construir o tener lluvia de ideas de qué abordajes podemos incluir en este tipo de pacientes. Y eso nos lleva a ir cada vez más específicos sobre un objetivo que estamos tratando de alcanzar. Entonces, tenemos los factores clave para una recuperación y nos habla, quiero que pongan mucha atención en esto porque es aquí cuando más me emociona esta parte. La intensidad, la manera, los factores psicológicos y la información. Entonces, déjenme leer este parrafito que es bastante importante. La neuroplasticidad y el aprendizaje pueden ser impulsados por varios factores clave tomados de la teoría del aprendizaje motor. ¿Qué quiere decir? Que realmente, si ustedes lo ven, es entrenamiento. Es entrenamiento dirigido a tareas específicas de la vida diaria. Obviamente tenemos otros factores extrínsecos como los factores psicológicos que, o sea, digamos, van a determinar y es muy importante dentro del proceso de rehabilitación y el abordaje, pero también en la cuestión de información del equipo y el sistema que estemos utilizando. Entonces, voy a ir hablando y describiendo o sea, no una por una, pero por grupos. Y vemos qué es la intensidad, a qué se refiere con la intensidad. Entonces, tenemos repeticiones, tenemos duración, tenemos distribución y frecuencia, esfuerzo y la dificultad. ¿A qué les menciona eso? ¿O a qué les recuerda? Es entrenamiento, eso se hace con atletas. O sea, es lo que les digo, por eso me apasiona tanto, me emociona cómo podemos incluir o cómo puedo incluir la experiencia y el trabajo en atletas de alto rendimiento en pacientes neurológicos. Obviamente que cumplan ciertos criterios. Ajá. Entonces, ¿qué nos dice la repetición? Realización repetida de un movimiento o tarea. Eso lo vemos que lo aplicamos mucho para el desarrollo psicomotor en etapas tempranas de los atletas, lo que son fases sensibles de entrenamiento. Y lo hemos escuchado muchísimos de que a lo mejor tengan experiencia en el deporte. Repetición, 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 repetición es lo que hace la perfección. Y en parte sí, pero tiene que ser un patrón lo más consciente posible y con la mejor, con el mejor gesto motor posible. Vaya, valga la redundancia. La duración, el tiempo de una sola sesión de terapia o de toda la terapia. Y esto va muy encaminado a que en pacientes de neurorehabilitación se ha evaluado que realmente no es el tiempo que se da de rehabilitación es muy poco. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados que la sesión de rehabilitación dure 1 hora. Yo, por ejemplo, en mi caso específico, yo a veces con los atletas que yo trabajo me tardo 2 horas. Pero que creen que en pacientes con procesos neurológicos, en el Reino Unido se están estableciendo que son inclusive 3 horas por día que se le debería de dar estímulos continuos o entrenamientos para que haya ese proceso de neuroplasticidad. Distribución y frecuencia, cantidad de descansos entre repeticiones o sesiones de terapia. Se ha evaluado en cuestiones de entrenamiento, si es bueno dejarlos descansar mucho o si los cortos son muy pocos y qué tanto afecta
la adaptación del paciente. Hoy sabemos, esto lo hablo por mi experiencia, simplemente en pacientes de alto rendimiento o atletas, que los tiempos de descanso son prioritarios, son lo primordial para que pueda haber esa supercompensación, esa adaptación al trabajo que se está haciendo. Entonces, en este caso sería algo similar. Trabajamos mejor, independientemente de los objetivos, porque tenemos que tener los objetivos claros. Si queremos trabajar resistencia, pues sería trabajar sobre fatiga, pero en este caso no queremos, o la visión específica de trabajar un paciente neurológico no sería llevarlo a la fatiga, sino más bien sería la calidad del movimiento o del gesto motor. Entonces, no quisiéramos tanta fatiga, ¿no? El esfuerzo, participación activa del paciente física y mental. Tenemos que tener su atención, tenemos que tener, obviamente, todo el enfoque que el paciente pueda dar y cómo esto eventualmente lo podemos hacer con el sistema BioBeat. Ahorita lo van a ver en los videos que vienen, que es magnífico cómo se puede hacer. La dificultad, nivel de desafío durante las sesiones. No podemos poner una tarea tan fácil porque no causa un desafío. Entonces no hay procesos neuroplásticos realmente. O tampoco podemos poner procesos realmente difíciles que el paciente no lo pueda cumplir, porque entonces hay frustración. Entonces la frustración lleva a que no haya una adherencia al tratamiento. Entonces eso ya nos tiró todo el objetivo de trabajo. La terapia debe de ser, eso es algo que quiero mencionar, debe de ser intensiva, activa y desafiante para que se produzca una recuperación óptima, ¿va? Esa es una pequeña fórmula y les pongo el video, que es intensidad igual a frecuencia, duración y repetición por esfuerzo y dificultad de la tarea. ¿Qué creen? Que en el sistema BioBeat puedo hacer todo esto. Puedo hablar de frecuencia, puedo hablar de duración, puedo hablar de repeticiones. Yo puedo poner las repeticiones que yo quiera, yo puedo poner el tiempo en que ella me tenga que hacer la tarea, que yo le vaya indicando a la paciente. Y la frecuencia depende mucho de la adherencia y de lo que qué tanto vaya a trabajar en esa sesión con ella. El esfuerzo, puedo inclusive darme cuenta del esfuerzo percibido de mi paciente por medio de si me está cumpliendo los objetivos, porque recuerden que está siendo medida en tiempo real, que es súper, esa es la gran ventaja de tener este tipo de sistemas, que podemos hacer toma de decisiones en tiempo real. Siempre para mí la tecnología que puede dar esa opción es súper grata en ese sentido. Y la dificultad de tarea, ¿no? Que no debe ser ni tan fácil ni tan difícil para que no haya frustración. Esta es la manera. Manera se refiere muchísimo a cómo aplicamos el estímulo y en cuanto a qué va dirigido. Entonces tenemos la segmentación de la tarea, especificidad, funcionalidad, variabilidad, iniciación y estructuración. La segmentación quiere decir que muchas veces inclusive podemos entrenar solo un hemicuerpo o a veces podemos entrenar la cuestión de ambos hemicuerpos al mismo tiempo y que ambas maneras o ambos tipos de entrenamiento son beneficiosos. Y eso también lo vemos en deporte. Si tengo un paciente que su lado si él es diestro y por excelencia ese es el que siempre usa, vamos a ver que hay mayor finura en el movimiento que hace en comparación de su hemicuerpo izquierdo. Pero ¿qué pasa? Entonces lo vamos a dejar así. No, realmente también podemos trabajar sobre el hemicuerpo izquierdo si fue un atleta. Y en este caso es igual. Vemos que el hemicuerpo afectado es el izquierdo, pero también vemos que hay alteraciones en el hemicuerpo derecho. Entonces, ¿valdría la pena trabajar también de ambos hemicuerpos individual? Claro, por supuesto que sí. Entrenamiento de tareas específicas y esenciales a la vida diaria. Toda tarea, y esto lo hablaba muchísimo con uno de mis mejores amigos que se especializa en rehabilitación, que toda tarea debe de ir enfocada a tareas de la vida diaria. Todo debe ir enfocado a tareas. Si yo le hago que haga tantas flexiones de hombro, le pido, no, pues hazte 4 series de 12 repeticiones. ¿Por qué le estoy llevando ahí si no hay un objetivo? Bueno, entonces es porque quiero que alcances el cereal de la alacena. Ok, perfecto. Ya está enfocado a una tarea. Entonces, eso es muy importante con los pacientes que tienen un proceso neurológico. Variabilidad, que es la cantidad de diversidad contenida en un desempeño de una tarea. No quiere decir que solo nos enfoquemos a puro entrenamiento,
Si en un momento consideramos que bailar salsa va a ser beneficioso para nuestro paciente que le encanta la salsa, obviamente, y le puede ayudar, claro que puede, o sea, claro que podemos hacerlo. Teniendo cierto, o sea, no debemos de quitar los objetivos de la sesión de terapia o el objetivo, pero puede ayudar esto porque al final del día son estímulos que nos ayudan a generar esa neuroplasticidad. Si le gusta dibujar, ¿podemos hacerlo? Claro que sí. Entonces, a eso se refiere con variabilidad. ¿Qué tantas otras actividades podemos hacer que puedan ayudar al proceso neuroplástico dentro de los objetivos de rehabilitación? La iniciación va muy encaminada al tiempo después del evento o de la lesión que se comienza a trabajar con el paciente. Y hemos visto que los pacientes, y hay información al respecto, que comienzan con una sesión muy pronta después de la lesión, no les va tan bien. Estamos hablando de cuestiones de semanas y de ese estilo, pero obviamente tampoco vamos a esperar 6 meses, ¿no? Porque esos 6 meses es una ventana gigantesca para poder producir los mayores cambios a nivel neuroplástico. Y al final, la estructuración, ajuste continuo de la dificultad de tarea combinado con esfuerzo, con refuerzo. ¿Ok? La terapia debe comenzar temprano, concentrarse en la práctica de tareas que utilizan la vida diaria, incluir eso lo que habíamos hablado. Vamos a los videos. Quiero que observen esa parte específica. Freno ese video, voy a poner el otro. Y por último, vemos cómo en el primer video llega un momento en que se pierde el objetivo de lo que yo la tarea que yo le, voy a bajar el video, el volumen, pierde completamente el objetivo de la tarea, por completo. Y llega un momento en que yo puedo volver a retroalimentar a la paciente para que vuelva a hacer el gesto motor y lo haga de la manera adecuada, pero eso me lo permite por el sistema que está en tiempo real. En el segundo video va muy encaminada a que ella hace el gesto motor que yo le pido, la evaluación o el entrenamiento, y lo llega y sobrepasa el rango de movimiento, ¿no? Y en el tercero pero lo más importante del segundo es rescatar, cuando yo le explico cada vez que hace el sonido, o sea, hay un estímulo auditivo, cumple la tarea, hay un estímulo y a nivel psicológico hay una motivación para hacer el trabajo. Y en el tercer video va muy encaminado a cuando yo le pido una tarea más específica, que le digo, ok, vas a llegar a este angulaje específico y de ahí no te vas a pasar. Ven que disminuye la velocidad de ejecución del movimiento, es más consciente, o sea, pone más atención al trabajo que se está haciendo. Siguiente, esto es dos videos los puse como ejemplo de por qué decidimos hacer la rotación asistida en comparación de por sí sola. Vemos cómo en el primer video le cuesta bastante hacer el gesto motor. No, es imposible hacerlo realmente. Vean cómo no o sea, lo hace muy, muy difícilmente. Entonces eso nos lleva a decidir si queremos que siga haciendo este tipo de tarea o realmente no. Y esto es lo que hablábamos, la dificultad de la tarea es muy importante. Si es un trabajo muy difícil, hay frustración y no queremos eso. Entonces, podemos hacerlo asistidamente y podemos seguir estimulando la cuestión neuroplástica, por supuesto que sí, porque sigue siendo movimiento, sigue siendo estímulo a nivel del sistema nervioso central. Factores psicológicos, es el mismo video de hecho, que les había puesto, y cómo se motiva a través de poder escuchar el estímulo visual, bueno, escuchar el estímulo auditivo y el visual, ¿no? Entonces, puntos clave para esto sería hacer que la tarea parezca importante, el efecto del establecimiento de objetivos. Hay que establecer objetivos dirigidos a tareas específicas
Y en los beneficios de la retroalimentación positiva, hoy vemos que entre más motivación haya del paciente hacia el tratamiento, mayor adherencia va a ocurrir. ¿Y qué pasa? El sistema me da esa parte tan importante para el trabajo con esos pacientes. Siguiente, vamos a la parte de la información. Ya después de los datos, la retroalimentación y las instrucciones que yo proveo a mi paciente a través del movimiento o la tarea que yo le quiero dar o que quiero que ella cumpla. Entonces, la información proporcionada para facilitar la ejecución correcta, eso es bastante importante. Va desde explicarle cómo hacer el movimiento, hacer flexión, extensión, hacer abducción, aducción y hacer rotación interna o externa y desde qué punto puede comenzar a hacerlo, hasta el tipo de tarea que yo quiero que ella me realice. Y retroalimentación va información que indica el resultado y la corrección del desempeño. Lo vimos en el video. Cuando ella ya dejó de hacerme la tarea que yo le pedí, paramos, volvimos a darle instrucción y hicimos de nuevo la tarea que se tenía esquematizada para ese momento. Entonces, eso es lo que podemos hacer en tiempo real con este sistema. La información puede influir críticamente en el aprendizaje de formación positiva o negativa. En general, se debe de evitar dar demasiada información. Es redundante esa parte. Y la visión general de todo esto es la retroalimentación juega un papel importante. Voy a poner el video. Un papel esencial en el control del movimiento y el aprendizaje. Eso es lo que estábamos viendo. Y es lo que yo les decía, desde qué tipo de movimiento queremos que haga hasta la tarea específica que yo le estoy pidiendo. El estímulo puede ser visual, que lo da el sistema, auditivo, que lo da el sistema, y me lo da en tiempo real, que es la toma de decisiones que yo vaya a hacer como clínico o como fisioterapeuta. Se utiliza para comparar un movimiento real con el movimiento deseado, para detectar errores y guiar la formación de movimiento óptima. Entonces, ¿podemos hacerlo? Claro que sí, porque si yo veo que en el sistema me está dando una retroalimentación que no me está cumpliendo con la tarea y visualmente también, puedo frenar y volver a regresar a darle instrucción para que se haga la tarea de mejor calidad. Y básicamente es lo que yo le decía en el video. Yo le pedía un graduaje muy específico, pero quería que lo hiciera controlado, que no se pasara de ese graduaje que yo le daba. Y lo que vemos en el video pasado es cómo su velocidad de ejecución cambiaba al momento, cuando le estábamos evaluando y cuando le pedía que solo hiciera el máximo rango de movimiento, iba a velocidad, una velocidad que ya maneja. Cuando le pido esta tarea, lo que ella hace es disminuir esa velocidad para ver mayor control. Entonces, por ende, ¿puede inferir que hay mayores procesos neuroplásticos? Por supuesto que sí. Y ya más o menos voy cerrando con todo esto. Plasticidad de corteza motora, ¿a qué se refiere? Hay investigaciones que se están haciendo y eso se aplica muchísimo al deporte, que nos habla de qué estímulos son mejores para causar neuroplasticidad a nivel de corteza cerebral. Y hoy por hoy vemos que en tratamientos de atletas de fuerza, tratamientos de tendinopatías, los estímulos visuales y auditivos son mucho mejores que solo el entrenamiento por sí solo. O sea, que si yo voy al gimnasio y hago un curl de bíceps y lo hago, llega un momento en que ya no le pongo atención. Pero cuando hay un estímulo visual, hay un estímulo auditivo, hay mayor apego y mayor procesamiento de información, inclusive mayor atención del paciente. Entonces eso causa mayores estímulos hacia la neuroplasticidad que por sí solo. Información y retroalimentación inherente. Bueno, esto es un poco más de información, pero lo que les quiero dar a entender es que dice, va muy encaminado, es miembros superiores y miembros inferiores. Y dice, la sincronización de la retroalimentación aferente con el movimiento voluntario es útil para la recuperación motora que facilita la plasticidad neural. Y abajo es, la entrada de aferente es importante para el patrón locomotor y la eficacia del entrenamiento. Yo lo que puedo observar con todo esto es por qué realmente miembros superiores requiere de estímulos más específicos, porque es más especializado. Realmente nuestros miembros superiores y las extremidades, mano, específicamente hablando, son más especializados, entonces necesitan estímulos más específicos y
llevado a tareas muy específicas. Y en comparación de miembros inferiores, no es que sea más fácil, pero inclusive sabemos hoy por hoy que el reflejo de marcha no está a nivel de corteza, o está a nivel medular. Entonces podemos, de hecho de ahí se basa toda la terapia de la robótica, ¿no? Y va muy encaminado a eso. Entonces podemos obtener todo ese tipo de tareas con el sistema, claro que sí. Esto me lleva al resumen, y es los factores, todos los factores que ya vimos: intensidad, manera, factores psicológicos, información, son factores que van a inferir en el aprendizaje motor, y eventualmente ese aprendizaje motor nos lleva a una cuestión de neuroplasticidad. Entonces, es importante tener y poder dosificar el ejercicio, que eso es lo que a mí me apasiona. Dosificación de ejercicio en paciente neurológico y en paciente, bueno, en atleta de alto rendimiento, que ven que no se difiere tanto. La terapia temprana y tareas específicas relacionadas con las actividades de la vida diaria, que es lo que hemos venido hablando. Todo tiene que ir enfocado a una tarea. Todo, o sea, si yo le pido que haga esto, pues a lo mejor es para que agarre un tarro de cerveza, ¿no? Y se lo beba, en vez de que solo diga, que pues levante una mancuerna con 5 kilos. La práctica debe ser variable, mantener objetivos de la terapia en pequeños pasos para reforzar el progreso del paciente. ¿Qué quiere decir? Tenemos que tener esa variabilidad. ¿Podemos llevarlo a bailar? Claro, por supuesto. ¿Podemos ponerlo a dibujar? Por supuesto. Pero sin dejar de tener objetivos claros de la sesión, o qué queremos buscar con ese tipo de sesiones que estamos buscando. En pequeños pasos reforzar por eso. ¿Qué pasa cuando un movimiento, eso lo vemos en deporte, cuando un movimiento es demasiado difícil para un atleta, tenemos que segmentarlo? Y eso lo vemos día a día. O sea, yo lo veo con paciente, con atleta todo el tiempo, que inclusive estando sin procesos neurológicos, tiene dificultad para ejecutarlo. Entonces tengo que segmentar el ejercicio. Y eso también funciona muchísimo para estas cuestiones neuroplásticas. La motivación puede aumentar haciendo entrenamiento más agradable y orientado a objetivos. Claro, por supuesto, la motivación es una parte muy importante y depende de la adherencia. Eso va a depender a que tenga mayor adherencia y se cumplan los objetivos del trabajo. Las instrucciones juegan un papel importante y hay que elegirse cuidadosamente. Eso queda bastante claro. Y la retroalimentación y la orientación la retroalimentación y la orientación deben proporcionarse al principio de la terapia. Hay que, obviamente, darle instrucción para que se ejecute de la mejor manera que nosotros, lo que estamos buscando. Y básicamente va por ahí. Con eso es lo que yo he terminado. No sé si hay algunas preguntas. Sé que me fui un poco rápido, pero es parte de ver cómo el sistema me puede ayudar a que mis abordajes y mi análisis y mi evaluación sean mucho mejores, con datos claros en tiempo real, y yo poder hacer tomas de decisión y no esperarme como antes se hacía, ¿no? Me espero 2, 3 días para analizar los datos y después hacer toma de decisiones. Entonces, muchas gracias a todos por estar presentes y me despido con eso. Bueno, en las preguntas, obviamente. Muy bien. Muchas felicidades, Brian. Muchas gracias por tu presentación. Me parece, en primer lugar, con mucho entusiasmo. En segundo lugar, combinando de manera muy adecuada el trabajo de entrenamiento deportivo y lo útil que puede ser ese enfoque en pacientes neurológicos. Entendiendo que hay un trabajo de movimiento, actividad física, y que la mejor manera de poder guiar, dosificar, administrar este trabajo es a través de poderlo medir. Lo importante de medir es poder saber qué pasó durante el proceso. Pero cuando yo veo el trabajo de rehabilitación, específicamente el trabajo de los fisioterapeutas, es un trabajo muy dedicado. Y si requieren de utilizar tecnología, debe de ser tecnología de muy fácil uso, que sea muy fácil de usar y que tengan la información lo más rápido posible. Si es en tiempo real, maravilloso. Y entonces eso les permite ir tomando
decisiones. No sé si haya preguntas de alguno de los participantes para irles dando espacio. Y lo que yo quiero, antes de que hagan las preguntas, es que este tipo de tecnología, cuando lo veo en manos de fisioterapeutas que tienen una claridad clínica en lo que van a hacer, veo que la herramienta se convierte en algo muy poderoso. Entonces, ¿quién convierte a la tecnología en algo útil? El clínico. ¿Quién lo convierte en alguien muy poderoso? El clínico. En este caso, el fisioterapeuta. Entonces, pues como en alguna parte de la plática dijiste, se convierte en una combinación que podría considerarse el estándar de oro. Además, muy útil que hayas incluido la evaluación DASH, que es un autocuestionario, que es una herramienta clínica de muy fácil uso, es decir, tener lo que le llamamos o le llamo pruebas instrumentadas, sino instrumentadas y ir pues correlacionando la información que se tiene en las diferentes escalas que estés utilizando. Brian, muchas felicidades, muchas gracias por compartir esta visión de el movimiento con un aspecto deportivo aplicado a pacientes neurológicos y hacer un seguimiento a través de una herramienta simple y útil. Pues muchas gracias. Y muchas gracias. ¿Algo que quieran agregar a alguno de los participantes? Sí, hay unas preguntas que me hace una pregunta de Paola Jiménez y dice, ¿se podría además incluir metas que incluyan arte y movimiento? Sí, claro que sí. Va muy encaminado. Estábamos hablando un poquito de la cuestión de neuroplasticidad y es estimulada a través de no solo, o sea, el movimiento es una de nuestras herramientas principales porque somos expertos en movimiento. Entonces, el hecho de que yo haya mencionado las clases de salsa, las clases de ejemplo de andar en bicicleta, procesa cuestiones neuroplásticas, por supuesto que sí, pero eso también me lleva a que si queremos aplicar cuestiones de arte como el dibujo, tal vez no sea una actividad deportiva como tal, pero sí es un proceso donde está el comportamiento, una zona más específica del cerebro. Entonces estamos estimulando y hay procesos neuroplásticos, por supuesto que sí. Entonces va muy encaminado a eso. Hay otra pregunta, no sé si respondí tu pregunta. Hay otra pregunta, dice, ¿qué pasa o qué dificultad hay cuando existe un tono muscular de 5? Por lo que se veo la paciente de tu caso tiene una hipertonía baja. ¿Cómo es que se diferencia al utilizar el equipo? Ok, sabemos hoy por hoy que independientemente de la cuestión de espasticidad, y eso está súper documentado, eso si quieren en algún momento lo vemos mucho más específico y les mando toda la nomenclatura que hay. El hecho de aplicar trabajos de fuerza ya no está peleado con los procesos de neurorehabilitación, porque antes se creía o no se aplicaban procesos de fuerza porque creían que la espasticidad aumentaba o se disparaba, vaya. Hoy sabemos que no es así. No es que mejoremos la espasticidad, pero sí mejoramos el movimiento a través de entrenamiento y a través de procesos de movimiento. Si obviamente sabemos que la espasticidad va regida por la velocidad, claro, entonces podemos seguir haciendo este tipo de trabajos evaluando la velocidad, por supuesto que sí. Y o sea, va muy encaminado a eso. Entonces, no sé si resuelve esa pregunta. La paciente me comentó algo del sistema. Sí, de hecho, cuando yo le daba una tarea muy específica, y eso era algo para mí fue muy padre. ¿Por qué? Porque esta paciente no solo está teniendo sesiones aquí, esta paciente está en el CRIT, si no mal recuerdo, y está también en una clínica llamada Cerebro. Entonces, que son realmente los que manejan robótica. Entonces, cuando yo le muestro esto y le hago este tipo de trabajos, ver la motivación y ver que ella quería comenzar a trabajar con nosotros,
era como decir, ok, o sea, estoy simplemente haciendo tareas muy específicas con un sistema que me permite dar estímulos visuales, auditivos, y o sea, lo refirió la paciente, y eso en qué nos ayuda, que hay motivación y va a haber adherencia al tratamiento, porque hay objetivos que se van cubriendo muy específicos. Otra pregunta. ¿Cómo fue mi experiencia con el trabajo de biofeedback? Es algo que a mí me maravilla de este sistema y de otros sistemas que son para diferentes cuestiones, pero siempre que yo quiero usar un sistema me ayuda bastante que sea en tiempo real. ¿Por qué? Porque me permite hacer toma de decisiones. Entonces, si recuerdan en un video, cuando ella estaba haciendo la ejecución de una tarea que yo le pedí, y llega un momento en que ella se pierde, o sea, ya no hay atención o simplemente es parte del gesto que ella está haciendo, ya no cumple la especificidad que yo le doy. Entonces, puedo evaluar en tiempo real y decir, ok, a ver, nos frenamos, te vuelvo a dar la indicación y hacemos de nuevo el trabajo. Entonces, eso me lleva a que se cumplan los objetivos de trabajo de esa sesión. Entonces, sí, o sea, el feedback es súper importante. Y es lo que decíamos también en una de las diapositivas. El feedback debe de ser positivo, sí, pero si en algún momento deja de cumplir la tarea, podemos frenar y volver a retomarlo y de esta manera poder cumplir el objetivo de trabajo. Bueno, bastantes preguntas. Jessica Pérez, ¿qué tan importante es evaluar la neuroplasticidad en un paciente que ya tiene hemiparesia? Recordemos que la neuroplasticidad está presente todo el tiempo, no solo en pacientes no solo pacientes neurológicos. Inclusive nosotros ahorita que estamos haciendo esto, estamos haciendo procesos neuroplásticos. Cuando aprendemos un gesto motor específico, estamos haciendo procesos neuroplásticos. Entonces, era lo que iba. Tiene que ver un poquito también con la zona de penumbra y la diasquesis, que de hecho voy a contar rapidísimo esta parte. Cuando hay una lesión en el sistema nervioso o en el cerebro, hay una zona alrededor que se le llama, que también tiene un daño, o sea, pero no está centrado en esa parte. Entonces, la reabsorción, a esa área se le llama zona de penumbra, y esa va a depender se puede reabsorber a través de la actividad o de los estímulos que nosotros le apliquemos, porque son mayores, hay neuronas y la sinapsis que pueden integrarse para poder recuperar esa área. Y si no le damos actividad o estímulo, pues simplemente se va a quedar así. Entonces, tenemos una ventana de oportunidad, claro. Sí. Ahí quiero agregar algo respecto a la pregunta, o sea, la pregunta de qué es la importancia de medir la plasticidad en una paciente con un daño neurológico. Mi visión al respecto es, si existe y se da la neuroplasticidad, entonces debe ser útil para que el individuo, para el paciente, pueda tener una mejor función, una mejor participación, una mejor inclusión. Entonces, son importantes en estos procesos de evaluación herramientas como el cuestionario DASH para saber qué impacto en las actividades de la vida diaria tuvo el proceso de rehabilitación. Es decir, a final de cuentas, al paciente no le interesa y a veces no entiende, no tiene claro todos estos procesos que pasan a nivel de corteza, a nivel neuronal, a nivel de sinapsis, a nivel de fuerza o menor fuerza o velocidad angular. O sea, para el paciente puedo tender mi cama, puedo alimentarme, puedo asearme, y esto se llama participación, inclusión o algo tan simple como función. Entonces, sí es importante medirlo en términos, bueno, desde mi perspectiva, es importante medirlos en términos de función, participación e inclusión. Entonces, una herramienta como DASH es muy valiosa. Ahora, si además le agregamos
valores de rango de movimiento, valores de velocidad angular, valores de precisión en el movimiento. Tendremos algo adicional que le mostramos al paciente, en donde se refleja sus mejoras clínicas. Y por supuesto, siempre va a estar las herramientas clínicas que el fisioterapeuta utiliza de manera cotidiana y que le dan claridad de que hubo una mejora en la función, participación e inclusión. Ya, eso, no sé si creo que estamos ya ahí en el tiempo, creo que valdría la pena ir cerrando, y si alguien tiene alguna otra pregunta, el administrador de esta sesión, de este webinar, nos las va a hacer llegar y se las estaremos contestando a la brevedad posible. Y si quieres agregar algo, nada, muy bien, pues yo les doy las gracias a Rivelo, a la BTS Bioengineering, a Physiomechanics y sobre todo a Brian por su participación. Y agradezco de manera especial a todos los que participaron en este webinar por su confianza y espero que podernos ver en otras sesiones. Que tengan una buena tarde y si no hay algo más, pues damos por concluida la sesión. Bien. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Chao.